Desde su origen, al arcángel Miguel se le ha encomendado una misión única, cuyo verdadero significado es comprendido por pocos, pero que tiene un profundo impacto en la humanidad. Dios lo formó y lo designó como líder supremo en una de las mayores confrontaciones espirituales jamás registradas. Incluso antes de que existiera el tiempo, cuando solo el silencio y la eternidad llenaban el universo, el Creador, en su infinita sabiduría, decidió traer a la existencia un ejército celestial. En medio del vacío, la voz divina resonó y así aparecieron los ángeles, seres espirituales dotados de inmenso poder, pureza absoluta y revestidos de gloria celestial. Cada uno de ellos fue creado con un propósito específico, desempeñando un papel esencial dentro del plan divino. Entre estos ángeles, Miguel fue elegido para una misión extraordinaria, convirtiéndose en un incansable defensor del orden y la justicia en el reino de Dios. Cada ángel fue creado con un propósito específico, alineado con la ejecución de la voluntad divina de manera perfecta y armoniosa. Entre todos ellos, Miguel destacó por haber recibido una misión extraordinaria. Desde el principio, él no fue solo uno de los ángeles, sino más bien apartado por Dios para un propósito singular, guiar a las huestes celestiales. Como guerrero poderoso y fiel, tenía la tarea de proteger los cielos y toda la creación contra cualquier amenaza. Su nombre, que significa «quien como Dios», refleja su misión principal de preservar la gloria y la santidad del Creador, impidiendo cualquier intento de rebelión o usurpación. La Escritura enfatiza con frecuencia la absoluta obediencia de los ángeles a Dios. En el libro de los Salmos, hay una exhortación que declara: «Alabad al Señor, vosotros los ángeles de vuestro poder, que ejecutáis su palabra y obedecéis su voz». Miguel personificó esta obediencia en su más pura esencia, no solo escuchando los mandamientos divinos, sino actuando de inmediato, sin vacilaciones ni dudas. Su compromiso era absoluto, cumpliendo cada orden con inquebrantable precisión, celo y fervor. La creación de Miguel estaba directamente relacionada con el plan divino. Aunque el cielo era un lugar de armonía, Dios, en su omnisciencia, sabía que surgirían conflictos y preparó a Miguel como la primera línea de defensa. Él no fue creado solo para adorar, sino para actuar y luchar, asegurando el orden divino. Los ángeles reflejan diferentes aspectos de Dios, y en Miguel vemos fuerza y fidelidad. Mientras algunos eran mensajeros, él fue designado defensor. Su armadura brillaba con gloria celestial y su espada simbolizaba la justicia divina. Siempre listo, esperaba la orden del Todopoderoso para actuar. El libro de Daniel resalta su importancia en la jerarquía celestial, reforzando su papel esencial en la protección del pueblo de Dios. En las visiones de Daniel sobre el futuro de Israel, se describe a Miguel como el gran príncipe que defiende al pueblo de Dios. Esto demuestra que, incluso en los periodos más difíciles de la historia, cumple su misión de protección. Su creación no fue un acontecimiento aislado, sino parte de un plan divino que condujo a la redención y restauración de la humanidad. Desde el principio, Miguel estaba preparado para batallas que no se limitan al cielo, sino que impactan a toda la creación. Su existencia refleja la intención de Dios de guiar a su pueblo hacia la victoria sobre el mal. Sin embargo, Miguel nunca buscó su propia gloria, sino que siempre exaltó al Creador. Su nombre, «Quien como Dios», refuerza que todo el poder pertenece exclusivamente al Señor. Así, desde la creación angélica, se ha convertido en un símbolo de protección, fuerza y fidelidad. La presencia de Miguel en el cielo garantizó que el reino de Dios estuviera siempre preparado para cualquier desafío. Mientras esperaba los mandatos divinos, permaneció en constante adoración y vigilancia, dispuesto a cumplir su misión. En la Biblia, Miguel es reconocido como uno de los ángeles más importantes de la jerarquía celestial y el gran defensor del pueblo elegido de Dios. Su misión está directamente vinculada a la protección de Israel, tanto en el pasado como en el futuro profético. En el libro de Daniel se le describe como el gran príncipe que se levanta en nombre del pueblo de Dios, destacando su papel esencial en la historia de la salvación. Desde el principio, Dios estableció un pacto con Israel, garantizando su guía y protección. Miguel fue elegido como el guardián celestial del pacto divino. Su primera mención ocurre en un momento crucial, cuando Daniel, exiliado en Babilonia, recibe visiones sobre el futuro de Israel. En una de estas revelaciones, el ángel Gabriel informa que Miguel intervino para enfrentar fuerzas espirituales opositoras que intentaban frustrar los planes de Dios.
Este evento demuestra que la protección de Miguel va más allá de lo físico, extendiéndose a la lucha espiritual contra las fuerzas ocultas. Durante el exilio babilónico, Israel experimentó periodos de opresión e incertidumbre, pero las visiones de Daniel confirman que Dios nunca abandonó a su pueblo. Miguel estaba activo en los cielos, luchando contra las fuerzas de la oscuridad que influenciaban a los imperios opresores contra Israel. Estas batallas de espías. Los rituales, aunque invisibles, han dado forma al curso de la historia. El libro de Daniel también predice un tiempo de gran tribulación, donde Miguel se levantará nuevamente para proteger al pueblo de Dios. La profecía afirma que intercederá por aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, asegurando la preservación de los fieles incluso en los tiempos más difíciles. Además de su papel de guerrero, Miguel simboliza la promesa de que Dios nunca abandona a su pueblo. Su presencia en las Escrituras refuerza la soberanía divina, recordándonos que, incluso frente al mal, Dios sigue siendo el refugio y la fortaleza de quienes confían en Él. Aunque no se menciona directamente en algunos textos, Miguel personifica la protección divina. Tiene una fuerte conexión con el santuario celestial y, como guardián de Israel, su papel va más allá de la defensa física para incluir la intercesión espiritual. En Apocalipsis, él lidera los ejércitos celestiales contra el dragón, que representa a Satanás, reafirmando su papel continuo en la protección del pueblo de Dios. Esta futura batalla refleja los conflictos que Miguel ha enfrentado a lo largo de la historia, demostrando que su misión aún no ha terminado. Su conexión con Israel no se limita al pasado o al futuro distante, sino que evidencia el cuidado constante de Dios. Incluso en el silencio divino, Miguel actúa para asegurar el cumplimiento de las promesas del Creador. Su presencia simboliza no solo protección, sino también esperanza. Es un defensor acérrimo que nunca se rinde, sin importar las circunstancias. Sus batallas en el cielo garantizan que, en la tierra, los planes divinos se hagan realidad. Mientras Israel enfrenta desafíos políticos, sociales y espirituales, Michael permanece activo, liderando batallas invisibles y reafirmando que el conflicto entre el bien y el mal es real. Sin embargo, Dios, en su gracia, siempre provee defensa para aquellos que le siguen. Miguel, como defensor de Israel, simboliza que la victoria final pertenece a Dios. Uno de los episodios más enigmáticos sobre él está en la carta de Judas, donde se enfrenta a Satanás en una disputa por el cuerpo de Moisés. Este evento resalta la realidad de las batallas espirituales que trascienden la percepción humana. Después de la muerte de Moisés, Dios escondió su cuerpo para evitar que el pueblo, propenso a la idolatría, convirtiera su tumba en un lugar de culto. Satanás, tratando de distorsionar los planes divinos, reclamó el cuerpo para sus propios fines. En ese momento, Miguel intervino para evitar la subversión de la voluntad de Dios. Lo que hace que este enfrentamiento sea único es la forma en que actúa Miguel. En lugar de acusar directamente a Satanás, declara, «El Señor te reprenda». Esta respuesta demuestra su total sumisión a la autoridad divina, reforzando que incluso los seres celestiales más poderosos no confían en su propia fuerza, sino que dependen enteramente del poder de Dios cuando enfrentan el mal. Al invocar el nombre del Señor, Miguel deja claro que la victoria sobre Satanás no depende de méritos individuales, sino de la soberanía y el poder de Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés pone de relieve el esfuerzo constante de Satanás por obstruir los planes de Dios, buscando siempre desviar a la humanidad de su propósito original. Sin embargo, la intervención de Miguel reafirma que Dios protege sus promesas. Incluso después de su muerte, Moisés permaneció bajo el cuidado divino, y Miguel fue designado para garantizar que su legado fuera preservado conforme a la voluntad de Dios. Aunque este episodio específico no está ampliamente detallado en las Escrituras, refuerza la existencia de batallas espirituales que ocurren constantemente. Miguel, como guerrero y defensor, juega un papel esencial para garantizar que los planes divinos se cumplan, incluso frente a las fuerzas más oscuras. Esta narración precede a otros momentos cruciales en los que Miguel resucita para enfrentarse al mal, siempre en total obediencia a Dios y en defensa de su pueblo. Uno de los acontecimientos más notables de su actividad está en el libro de Apocalipsis, donde lidera una guerra celestial contra Satanás y sus ángeles caídos. Este enfrentamiento representa un punto decisivo en la batalla entre la luz y las tinieblas, evidenciando la autoridad de Miguel como comandante supremo de las huestes celestiales.
La visión de Juan en el libro de Apocalipsis describe un intenso conflicto en el cielo, donde Miguel, a la cabeza de los ejércitos celestiales, se enfrenta al dragón, que representa a Satanás y sus fuerzas. Esta batalla no es solo simbólica, sino una realidad espiritual, que refleja la confrontación entre la luz y la oscuridad en el reino celestial. El texto sagrado declara: luego hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Este choque culmina con la expulsión definitiva de Satanás y sus seguidores del cielo. Aunque era un ángel de gran autoridad antes de su caída, su rebelión lo volvió contra Dios. Ante el liderazgo de Miguel y el poder de las huestes celestiales, es derrotado y arrojado a la tierra, donde su influencia permanece, pero bajo los límites impuestos por el plan divino. La expulsión de Satanás marca un punto crucial en la narrativa bíblica, que representa no solo la victoria de los ángeles fieles, sino la reafirmación del poder soberano de Dios sobre todo mal. Miguel, al liderar esta batalla, simboliza la justicia divina en acción, asegurando que la oscuridad nunca prevalecerá en el reino de Dios. Esta guerra también afecta directamente a la humanidad. Con Satanás confinado en la tierra, él intensifica sus esfuerzos para desviar a la gente del camino divino. Sin embargo, la victoria de Miguel es un recordatorio constante de que el mal ya ha sido derrotado en el cielo y que la victoria final sobre toda maldad es inevitable. El papel de Miguel como defensor del pueblo de Dios no se limita al pasado. Incluso después de ser expulsado, Satanás permanece activo, asegurando que los planes de Dios se cumplan. Su presencia en Apocalipsis refuerza que la batalla contra las fuerzas del mal está en curso, pero la victoria ya está determinada. A medida que avanza la narración bíblica, Miguel juega un papel fundamental al preparar el escenario para la consumación del reino de Dios. También es una figura central en las profecías del fin de los tiempos. En el libro de Daniel, se revela que en los últimos días habrá un periodo de gran tribulación, un tiempo de angustia sin precedentes. Durante este tiempo, Miguel se levantará una vez más para proteger a los fieles, siendo líder y defensor del remanente de Dios. Su trabajo va más allá de la protección física, incluye la intercesión espiritual por los elegidos. La profecía resalta que aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida serán liberados, reafirmando la promesa divina de salvación. Durante la tribulación, Miguel mantiene su misión de proteger y preservar a los elegidos. Mientras las fuerzas del mal intensifican sus ataques, Dios provee defensa y refugio para sus fieles. En Apocalipsis, sus acciones están vinculadas a la batalla final entre el bien y el mal. Satanás, al darse cuenta de que su tiempo está llegando a su fin, aumenta su persecución contra los seguidores de Cristo. Sin embargo, Miguel se mantiene firme, liderando el ejército celestial y refrenando las fuerzas del mal hasta el juicio final. Su presencia refuerza la confianza de que Dios tiene el control, incluso en los momentos más difíciles. Además de ser un guerrero, Miguel representa la esperanza. Su participación en las profecías escatológicas confirma que Dios nunca abandona a su pueblo. Incluso frente a la persecución, él asegura que los planes divinos avancen hasta la victoria final. Sus acciones apuntan al triunfo definitivo, donde el mal será eliminado y prevalecerá la justicia divina, conduciendo a la plena realización del plan de Dios y a la redención final. A lo largo de las Escrituras, Miguel se destaca como una figura central en la batalla entre el bien y el mal. Su participación en los momentos decisivos no solo reafirma la soberanía de Dios, sino que también revela el destino eterno reservado al pueblo fiel. En Apocalipsis, su aparición final como líder de las huestes celestiales marca el resultado del gran conflicto espiritual. Sin embargo, su legado va más allá de esta batalla final, permaneciendo como un símbolo constante de la victoria divina sobre las fuerzas de la oscuridad. Más que un guerrero, Miguel es un defensor que se levanta en los momentos de crisis para garantizar que los planes de Dios se cumplan. Desde el principio, su misión fue proteger el reino de Dios y su pueblo. Él no actúa por su propia cuenta, sino bajo la autoridad divina, cumpliendo cada orden con precisión y lealtad. Su absoluta obediencia refuerza la verdad esencial de que la verdadera victoria no se gana por la fuerza, sino mediante la sumisión a la voluntad del Creador. Miguel juega un papel fundamental en la narrativa bíblica, representando la intervención divina a favor de la humanidad, especialmente en momentos en que el mal parece dominar. En Apocalipsis,
Su liderazgo del ejército celestial contra el dragón simboliza la victoria final de Dios. Satanás es derrotado y arrojado al abismo, sellando el destino de las fuerzas del mal y allanando el camino para la consumación del reino de Dios. Esta victoria no es un acontecimiento aislado, sino la culminación de un plan divino que se viene desarrollando desde la creación. Como figura central de este propósito, Miguel deja un legado de coraje, obediencia y triunfo. Su historia nos recuerda que las batallas espirituales son inevitables, pero la victoria pertenece a Dios y a quienes confían en Él. El libro de Apocalipsis termina con una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más sufrimiento. Miguel, como agente de esta transformación, tiene un papel esencial en el cumplimiento de esta promesa a los fieles. El legado de Miguel va más allá de sus menciones en las Escrituras. Representa un ejemplo de perseverancia y fe frente a la adversidad, inspirando confianza en la protección divina y la certeza de que, incluso en las batallas más difíciles, Dios sigue teniendo el control. Sus acciones demuestran que el poder de Dios es supremo y que, por fuerte que parezca el mal, nunca podrá vencer a la luz. La historia de Miguel no solo apunta a la victoria final, sino que también invita a la reflexión sobre el papel de cada persona en la batalla espiritual. Tal como él. Permanecido fieles y obedientes, estamos llamados a confiar en la soberanía de Dios y a luchar la buena batalla de la fe, seguros de que la justicia divina triunfará. Más que un guerrero, Miguel personifica la fidelidad y la justicia divina. Su trayectoria, desde la creación hasta la victoria final, refleja el compromiso inquebrantable de Dios de proteger y guiar a su pueblo. Nos recuerda que incluso en los momentos más intensos de conflicto, la soberanía del Creador nunca será quebrantada.